9:37, vamos de inmediato a darle la bienvenida a Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú. Ha salido publicada una encuesta nacional urbana, rural, sobre la crisis del agro, que fue elaborada el 6 de diciembre, ¿no? Y en realidad lo que resalta, más allá, digamos, de las cosas específicas, es que en relación al bloqueo de carreteras, una inmensa mayoría en el resultado que estuvo informado, pero a la hora que se presenta como la información o conocimiento sobre la Ley de Promoción Agraria que se promulgó en el 2000 para impulsar precisamente el desarrollo del rubro agroexportador, la información no alcanzaba ni al 30% de los encuestados, más bien había más de 70% que no estaba informado. O sea, por un lado, el hecho concreto del bloqueo de carreteras, la situación sí tenía la información, el otro lado no. Y cuando se le pregunta en la misma encuesta de la crisis sobre la crisis del agro, cuáles son los sectores que contribuyen más al crecimiento económico, se habla claramente de la agricultura, de la minería, de la agroexportación. Alfredo, muy buenos días, bienvenido a Ampliación de Noticias. Muy buenos días, Mónica. En realidad el estudio tiene varias preguntas muy interesantes. Sí. Estas no creo honestamente que son las más relevantes. Es bastante normal que los hechos de violencia generen mayor nivel de conocimiento, información, y menos conocimiento las leyes que se presentan, que se discuten, ¿no? Yo creo que más bien deberíamos ir a ver qué piensan las personas de las leyes, la ley de promoción agraria, y qué piensan las personas sobre los bloqueos. Pero claro, obviamente, sobre el tema de los bloqueos es lo que también íbamos a entrar a opinar y analizar. No lo decía por la relevancia, yo veía que es una información que evidentemente uno tiene un impacto respecto a la vida cotidiana de las personas y el otro tiene que ver con el conocimiento de la actividad. Pero yendo al tema de los resultados que ha habido sobre el bloqueo de carreteras, por ejemplo, ¿no? Lo que señala mayoritariamente, y tú aterrizarás en los porcentajes, es que efectivamente habría que disuadir a quienes lo hacen, ¿no? Pero no entrar en una situación violenta que sería contraproducente. Esa es básicamente la lectura, ¿no es cierto? Sí, yo creo que el dato más importante es que la gente simpatiza con las protestas, pero piensa que esas protestas deben ser pacíficas y que no deben incluir bloqueo de carreteras. Hay una pregunta específica con 3 opciones y 15% nos dicen que están de acuerdo con las protestas y el bloqueo de carreteras, 75% nos dicen que están de acuerdo con las protestas, pero sin bloquear las carreteras pacíficas. Entonces hay una crítica ahí a esta medida extrema que toman algunos sectores de bloquear carreteras e impedir el paso de vehículos. En el otro extremo, solamente 9% están en contra de las protestas. Entonces, creo que eso es algo importante y una gran diferencia entre las marchas cívicas que se dieron en el periodo que llegó a la renuncia de Merino, que eran básicamente pacíficas, y el bloqueo de carreteras que hemos visto en esta ocasión. Por supuesto, presentado el bloqueo de carreteras, la mayoría prefiere que se resuelva pacíficamente, ¿no? Que no haya pues muertos y heridos, ¿no? Entonces ese es un problema que enfrentan los gobiernos. La mayoría quisiera que se procure resolver la paralización mediante el diálogo, y solamente si no se logra, encargar a la policía que restablezca el orden público y el libre tránsito. En todo caso, lo que de alguna manera ha ocurrido esta vez, o sea, no ha habido pues una intervención inmediata de la policía para restablecer el orden público. Luego de unos días se restableció la paralización. Sin embargo, la opción que dice acceder a los pedidos de los que protestan para liberar, digamos, el bloqueo, aunque se perjudique la economía, tiene un respaldo de solamente el 13%. Entonces tampoco se trata, y esa es la gran complejidad cuando ocurren estos procesos, de ceder a lo que los que bloquean una carretera piden. La mayoría entiende que eso puede ser una posición abusiva, que lo que hay que tratar es de resolver mediante el diálogo, y evidentemente si no se consigue por esa vía la resolución del bloqueo, pues ya pedir a la policía que intervenga, ¿no? Alfredo Torres, buenos días. Una cosa que me llama la atención de su encuesta, muy oportuna por lo demás, es que cuando se pregunta
¿quién es el principal responsable de la situación que ha llevado a esto? 34%, es decir, el más alto porcentaje, dice que es el gobierno. En segundo lugar, el Congreso. Y solo en tercer lugar, las empresas de servicios, 20%. Sin embargo, la pregunta de ¿quién cree usted que es el responsable del paro específicamente? Ya no de la situación. 46% dice que son las servicios y también algunas empresas que no cumplen con la ley. 46%. Y solamente 3% cree que son extremistas que se han infiltrado. Tesis que, sin embargo, sostenida por algunos partidos, que es cierto, suelen sacar poquísimo porcentaje cuando hay elecciones. ¿Cómo explica usted que el gobierno se ha percibido como el principal responsable de la situación agraria y, sin embargo, que sean las servicios las que son las responsables del paro agrario? Sí, muy buena pregunta, la contradicción aparente que hay entre estas dos respuestas de la opinión pública. Mi lectura sería que la opinión pública piensa que en última instancia el gobierno y el Congreso son los responsables de los problemas que ocurren en el país porque deberían anticiparlos para que no se produzcan, ¿no? Entonces, si hoy día se produce una paralización o un conflicto, es porque no se resolvió a tiempo. Ahora, este conflicto en particular, sí, la mayoría piensa que el motivo del conflicto son los abusos cometidos por los servicios y algunas empresas que no cumplen con la ley. O sea, no es tanto que la ley esté mal, sino que se han cometido abusos que no han sido adecuadamente supervisados y detectados a tiempo. Nuevamente es el gobierno el que lo debió haber hecho a través de la SUNAFIL, ¿no? El segundo factor, por supuesto, es una exigencia, una demanda por mejores remuneraciones y condiciones de trabajo, que eso es algo que suele, digamos, ser una demanda habitual de parte de movimientos laborales, ¿no? No hay mayor sorpresa. Sobre la presencia política que aparece luego en tercer lugar, efectivamente no aparece con muchas menciones. Es un tema que probablemente requiere más investigación para ver hasta dónde ha habido. Lo que sí ha habido claramente es algunos partidos políticos que han tratado de capitalizar esta crisis en su favor, ¿no? Pero sí queda claro para la mayoría que el problema esencial está en abusos cometidos por algunas servicios y, por lo tanto, una crítica al gobierno, no necesariamente al gobierno actual, sino al Estado peruano, por no haber anticipado o impedido este conflicto con un buen trabajo de supervisión para que no ocurran estos abusos. Vamos a regresar, Alfredo, con más preguntas, y hay un tema también que es bien interesante cuando ustedes plantean a través de la encuesta frases que vinculan al tema entre la ley de promoción agraria y qué es lo que debió hacerse, ¿no? Hay porcentajes bien interesantes en cada una de las respuestas. Ya volvemos. Estamos en Ampliación de Noticias, Fernando Carballo, Carlos Villarreal y quien habla Mónica Delta, conversando con Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, y había señalado que en la misma encuesta se propuso a los entrevistados 3 frases distintas, 4 para ser precisos. Uno es si debía derogarse completamente la ley de promoción agraria o si debía mantenerse luego de realizarse ajustes y si la ley de promoción agraria debería mantenerse tal y como está. Y el mayor porcentaje recae, más allá del 50%, en la segunda opción, que es la que no pasó, que es debería la ley mantenerse luego de realizarse ajustes y mejoras. Esto podría pasar en una nueva ley. Pero interesante que la gente haya respondido así con claridad, ¿no? Sí, Mónica, me parece muy importante esta respuesta porque, y de mucho sentido común además, la ley de promoción agraria ha permitido que el Perú se convierta en los últimos 20 años en un actor muy importante en la exportación de productos alimenticios en el mundo, ¿no? Entonces, lógicamente, y ha dado mucho empleo, y ha dado mucho crecimiento, en fin, entonces es el sentido común que no debe derogarse completamente, que es lo que hizo erróneamente el Congreso. Sin embargo, si hay protestas, también tiene sentido que haya un 51% que diga, bueno, habrá que hacer pues algunos ajustes, habrá que hacer mejoras. Ajá. Eso me parece que tiene lógico. ¿Qué mejoras, qué ajustes? Eso no lo hemos preguntado en la encuesta, pero estaba claro, digamos, que el régimen económico, agrario, laboral es
está bastante bien diseñado en el sentido de que corresponde a la temporalidad de la actividad económica, igual que ocurre con la construcción civil. Es decir, si las personas trabajan unos meses, no deben esperar pues a diciembre para cobrar su gratificación, sino que la deben cobrar en cada momento, con cada salario que reciben. ¿Qué mejoras se pueden hacer? Por supuesto, se pueden hacer mejoras. Quizá la parte alícuota de la CTS se puede entregar hacia el final, cuando la persona deja de trabajar y no en cada mes. Hay mejoras que se pueden hacer, pero la esencia de la ley agraria ha funcionado y debe mantenerse. ¿Qué cosa no debe permitirse? No debe permitirse la informalidad, ¿no es cierto?, que haya trabajadores sin contrato, porque como la misma encuesta lo indica, lo que la gente identifica como principal problema es el incumplimiento de la ley, es el hecho de que hayan abusos porque la gente trabaja sin contrato, y entonces claro, si no hay contrato, ahí se le pueden pagar menos, no pagar horas extras, etcétera. Alfredo Torres, adelante, Carlos, adelante. Sí, hay un tema que también llama la atención en la encuesta, y es la percepción que tienen los entrevistados acerca de la contribución o la importancia del sector agroexportación en el crecimiento económico del país. Inclusive veo acá superior a la percepción que se tiene con respecto al sector turismo, que es fundamental, ¿no? Sí, eso también es una sorpresa. Hay un mayor conocimiento de lo que uno podría esperar, ¿no? Quizá esta propia crisis ha hecho que la gente tome más conciencia del valor de la agroexportación en la economía nacional, ¿no? Porque aparece dentro de los principales factores o sectores que contribuyen al crecimiento económico del país, cosa que es cierto, ¿no? Los tres motores que hemos tenido en los últimos 20 años han sido la minería, la agroexportación y el turismo. Lo que pasa es que en anteriores encuestas se le ha dado más importancia, obviamente de parte de los entrevistados, a sectores como turismo y pesca, ¿no? Bueno, lo que pasa es que tampoco estamos en un buen año para el turismo, quizá eso influye en el criterio de la población, ¿no? Pero en términos de contribución al PBI, la agroexportación es hoy día más importante que la pesca, claramente. Alfredo Torres, la antepenúltima pregunta da motivo también de cierto optimismo. Es sobre el uso del bloqueo de las carreteras como método de protesta. Y usted hace notar que el porcentaje de gente que quería que la policía intervenga, detenga y disuada inmediatamente, incluso por uso de la fuerza, es relativamente limitado. Y sobre todo en el interior es aplastantemente contra. Hay más que están a favor de que se bloquee que se reprima. Sin embargo, el 66% lo que quiere es diálogo de las personas encuestadas sobre eso, no porque le parezca bien que se bloquee, sino porque cree que es la manera para resolver conflictos sociales. ¿Podría decirnos una palabra sobre esto, por favor? Sí, yo creo que este es el gran desafío que tenemos por delante. Espero en la próxima encuesta profundizar un poco más al respecto. Y es cómo se resuelve un conflicto, ¿no? La mayoría de las personas esperan que se resuelva mediante el diálogo. Nadie quiere la violencia. Pero claro, eso puede tener un límite, ¿no? ¿Cuántos días pueden pasar sin que se intervenga con mayor fuerza para terminar con el conflicto? Porque la realidad es que se está ejerciendo también violencia cuando se interrumpe una carretera, en particular contra las personas que han quedado pues prácticamente secuestradas en los buses en el camino a su destino, ¿no? Entonces es complejo. Lo que nos dice la encuesta es que la gran mayoría quisiera que ese sea el camino, ¿no? El diálogo, y en todo caso después de si el diálogo fracasa, que intervenga la policía y que no lo haga de inmediato, ¿no? Hay solamente un 17% que quieren que el orden público pues intervenga de inmediato para abrir las carreteras, y en el otro extremo un 13% que piensa que hay que acceder pues a los pedidos de inmediato para que no se, digamos, aunque se perjudique a otras personas o a la economía. La diferencia entre Lima y el interior, creo que lo que nos indica, y lo hemos visto también en las diversas elecciones, es que en Lima en general hay una actitud un poco más moderada, y en el interior hay algunos bolsones de gente que es un poco más radical, o que siente que, digamos, que sin estos mecanismos de protesta más radical no se consigue nada, ¿no? Por eso hay una ligera diferencia más partidaria a acceder a los pedidos
15%, digamos, en el interior, contra solamente el 9% en Lima. Pero lo importante es que la gran mayoría, ¿no?, más del 60%, lo que nos están diciendo es que el conflicto se tiene que resolver mediante el diálogo, dialogando, y que los bloqueos no están bien. O sea, que los bloqueos, eso es una conclusión también clara del estudio, que la población siente que las protestas deben ser pacíficas, podrían marchar por la carretera, algunas horas en todo caso, pero no bloquearla, perjudicando a muchísima gente que tiene que transitar, ¿no? Alfredo, muchas gracias por esta información y el análisis de esta encuesta importante dentro de una coyuntura donde efectivamente hemos visto a la gente manifestarse de varias maneras, y es importante levantar la voz de protesta, pero también es importante respetar al prójimo, al otro, en una situación de este tipo. Gracias. Vamos a darle la bienvenida